Hoy es uno de esos días en los que este canal tiene más sentido que nunca. Recibí un correo a la media tarde, de esos correos que te obligan a dejar el café a un lado y leer con atención. Me lo manda Ana. Ana no es escritora ni busca fama. Es una mujer que, como muchos de ustedes, se encontró un día con que la vida que había construido era un decorado de cartón. Me escribe de la honestidad más absoluta, desde ese lugar donde ya no hace falta mentir. Quiero compartirlo con ustedes a esta historia porque merece la pena y el correo comienza así. La caída no fue un ruido fuerte, fue un susurro. Empecé a notar que Ricardo llegaba más tarde, cenas de negocio, decía. Empezaba a usar perfumes como diferentes, más juveniles, algo que no encajaba con su traje gris de siempre. Un martes, mientras él se duchaba, su teléfono empezó a sonar en la mesa de luz. No suelo ser de esas mujeres que revisan, pero algo en el estómago me dio un vuelco. Era un mensaje. No era un amante cualquiera. Era la hija de uno de sus socios, una chica de 25 años, la misma edad que tenía yo cuando lo conocí. El mensaje decía, ¿ya le dijiste a la vieja que te venías conmigo? La vieja, esa era yo para ellos. Una pieza de mobiliario que ya no combinaba con la nueva decoración de su vida. Cuando salió del baño se lo mostré. Esperaba que me mintiera, que me pidiera perdón, que llorara. Pero Ricardo se sentó en la cama, se secó el pelo con la toalla y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Me dijo, Ana, ya no te soporto. Tu perfección me aburre. Me voy hoy. En menos de una semana, mi castillo de cristal estalló. Él se llevó los ahorros que estaban a su nombre, se llevó la camioneta y me dejó una montaña de deudas que él había contraído para financiar sus nuevas aventuras. Y lo peor, mis hijos, influenciados por su carisma y su dinero, decidieron irse con él. Me quedé en esa casa gigante, vacía, sintiendo que era un fantasma en mi propio hogar. Después vino la quiebra, mi pequeño estudio de diseño, que ya venía mal porque yo no tenía cabeza para nada, cerró. Los bancos no perdonan las penas de amor. Me remataron la casa. Pasé de tener un vestidor grande, casi similar a una habitación, a meter toda mi vida en 10 cajas de cartón. Me mudé a este barrio, a una casa que se cae a pedazos. Un día me quedé sin nada para comer. Nada. Abrí la alacena y solo había un paquete de harina viejo y un poco de sal. Salí al patio a llorar, a gritarle adiós a la vida, a Ricardo. Me tropecé con una raíz y caí de boca al barro. Me quedé ahí, masticando la tierra, sintiendo el olor a hojas muertas. Y ahí apareció Jorge, mi vecino, el hombre que todos los días pasa con su bicicleta vieja. Se paró frente a mí, me dio su mano llena de grasa y me dijo, levántese, doña, que el barro ensucia la ropa. Esa noche, con el agua que calenté en una ollita sobre una fogata improvisada porque me habían cortado el gas, hice mi primer pan. No tenía levadura, no tenía nada, pero mientras amasaba empecé a sentir mis manos, sentí la fuerza de mis dedos, sentí que estaba creando algo. Empecé a vender esos panes en la esquina. La gerente exitosa ahora estaba de pie en una vereda, con un delantal manchado, vendiendo pan a 2 pesos. La primera vez que un vecino me compró uno y me dijo, gracias, Anita, está riquísimo, sentí más alegría que cuando cerré mi primer contrato. Hoy hace más de un año de eso. Ricardo se casó con la chica. Supongo que empezaron los problemas de plata, porque el lujo es una bestia que nunca se llena. Mis hijos empezaron a volver. No vienen por la plata, porque no tengo. Vienen porque acá, en esta casita con olor a pan, encuentran a una mamá que los escucha, que no les pregunta por las notas del colegio, sino por cómo se sienten. Ya no soy la mujer de revista, tengo arrugas que no me tapo con cremas caras.
Tengo las manos un poco ásperas de tanto amasar y a veces me duele la espalda de estar parada. Pero soy libre. Ricardo no se llevó mi vida, se llevó la máscara que me impedía crecer. Te mando este correo porque hoy es media tarde, el sol está bajando y por primera vez en 50 años no tengo miedo al mañana. El barro se secó y lo que creció encima es mucho más fuerte que lo que había antes. Gracias por escucharme, Ana.